And our tema subject este is día the es astounding el sermón sorprendente, first sermon el indeed primer of the sermón Christian de la church. iglesia cristiana que el apóstol Pedro predicara. Y aquí lo tenemos. Un momento, el apóstol Pedro, bueno, había negado a su Señor. Había estado quebrantado, estaba en pedazos. Y aún así, dentro de poco tiempo, estaba predicando por la bendición y capacitación del Señor. Predicó este sermón. Es un sermón que es modelo para nosotros, podríamos decir. Y antes de las palabras que leemos en el versículo 22, ahí teníamos la introducción. Se había dado un texto ya del libro del profeta Joel, capítulo 2. Se había negado este cargo terrible de que estos hombres varones estaban ebrios. Esta multitud cínica había hecho este cargo terrible. Y la aplicación de la embriaguez era más bien el don de hablar en idiomas extranjeros que muchos de estos discípulos nunca habían aprendido. Y este don evidentemente no podía ser explicado diciendo que estaban ebrios. Y bueno, el sermón comienza en el versículo 22, cuando se empieza a hablar a las personas. Y comienza el título, comienza con el Señor Jesucristo de Nazaret, y se hace unas palabras corteses. Vosotros, hombres de Israel. Y las personas se les habla como israelitas, como judíos, como la nación que fue llamada por Dios y preparada por Él y bendecida en muchas formas durante muchos siglos. Y a pesar de que habían desobedecido a Dios y se habían apartado de sus caminos y estaban bajo el juicio de Dios, aún así eran personas, eran un pueblo con grandes privilegios, y con esos privilegios tenían también responsabilidades y habían escuchado la palabra de Dios. Entonces dice aquí: varones de Israel, escuchad estas palabras. La forma en que se les habla es así porque es cortés, pero también les pone sobre ellos una responsabilidad de escuchar. Y después dice: Jesús Nazareno. Este es el tema, Jesús de Nazareno. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo dice la traducción con respecto al original. El idioma es muy grande. Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Cristo, aquí se nos introduce a la persona de Cristo, se nos presenta a la persona de Cristo, pero tal vez el griego sería mejor expresado diciendo Jesús Nazareno, como dice la Reina Valera antigua, Jesús Nazareno. Y también dice así la Reina Valera del 60. Este era un término de desprecio que aquellos le daban a Jesucristo, Jesús Nazareno. Tal vez hubiera sido bueno decir aquí, Jesús Nazareno, como vosotros le llamáis. Él toma el término que ellos están utilizando para describir a Cristo. Entonces, Jesús Nazareno, Jesús el Nazareno. Está bien la traducción al español. Solamente de Nazaret, solamente de ese lugar, un lugar oscuro, despreciado, un lugar remoto, rural, que no tenía ninguna importancia para con los judíos de Judea. Sin embargo, aquí tenemos el estilo de Pedro que Dios utiliza, y entonces esto lo tenemos aquí 3 veces en este sermón, donde él utiliza antítesis y contrastes. Mira por favor el texto: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y esto es algo deliberado. Vosotros le llamáis el Nazareno, aquel que viene de aquel lugar oscuro. No se le da ningún respeto. Sin embargo, es varón aprobado por Dios. Vosotros lo despreciáis. Sin embargo, Dios lo levanta. Y este método de expresión, como ya lo dije, lo vemos aquí 3 veces en este sermón. Vosotros, varones israelitas, oíd estas palabras. Casi está implícito. Van a escuchar algo que los va a sacudir, pero escuchen cuidadosamente. Jesús el Nazareno, como dice la Biblia de las Américas, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales
Podemos dar diferentes sentidos a estos términos. Todos son milagros, evidentemente. Son milagros que no tienen ninguna explicación, aparte del hecho que Dios los hace. Cristo es Dios. Y las señales, los propósitos, eran autentificarle como el Hijo de Dios, quien había venido, quien había sido aprobado por Dios. La palabra aquí que dice aprobado, literalmente, no que sea aprobado por Él, sino probado por Dios, que Dios lo probó y lo respalda. Y cómo a través de esos milagros y maravillas y señas que Dios hizo a través de Él. En medio de vosotros, entre vosotros por medio de Él. Él viajó por todas partes, sanó a miles de personas, hizo cosas sorprendentes. Vosotros lo visteis con vuestros propios ojos. Es conocido esto a través de toda la nación. No hay ningún israelita que no sepa al respecto de Cristo, Jesús Nazareno, que iba por allí haciendo cosas maravillosas en medio de vosotros, entre vosotros, así como también vosotros sabéis. Sus mentes, claro, habían sido entenebrecidas por la histeria de la muchedumbre. Eran culpables, no los estamos disculpando, eran culpables de haber gritado pidiendo la ejecución de Jesucristo. Cuando los escribas y los fariseos, los principales sacerdotes, le pusieron delante de ellos, entonces de forma momentánea habían perdido de vista cómo lo habían reverenciado y las cosas sorprendentes que Cristo había hecho. Y ahora, a medida que el apóstol Pablo les recuerda que eran culpables, dice, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Y sí, lo sabían y no podían negarlo. Y tal vez ya estaban pensando, ¿qué hemos hecho? Lo sabemos, no podemos negarlo, lo sabemos. Versículo 23. Y estoy avanzando solamente con la narrativa esta mañana. No puedo hacer ninguna otra cosa. El texto está lleno de hermosura. A Él, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Versículo 23. Es decir, habiendo sido entregado a vosotros, habiendo sido Él dado a vosotros, jamás hubiera sido arrestado si Él no hubiera permitido que se le arrestase, si Dios no lo hubiera permitido. Siendo entregado a vosotros. ¿Quién? ¿La policía del templo? ¿Ellas lo entregaron? ¿Los oficiales romanos lo entregaron? No. ¿Quién lo entregó? El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, porque Dios había determinado que esto fuera así. No vosotros, tal vez ustedes lo habían querido así, pero varones galileos, recordad cuando querían prenderlo y arrojarlo por el despeñadero, y sin embargo caminó en medio de vosotros. Así mostró de forma muy pequeña su poder inherente supremo y no pudieron tomarlo. Acordaos de esas otras ocasiones cuando los principales sacerdotes se enviaron para prenderle, pero no pudieron hacerlo. No hasta que llegó el momento que Dios había determinado, donde dice aquí, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Providencia de Dios, es lo mismo, pero es un término diferente para anticipar, señalar, resaltar que este era un plan. Dios tenía un plan formado y determinado en el consejo eterno del Dios Trino. Este plan que decía que Cristo vendría y en un momento dado, en aparente debilidad, sería arrestado y entregado a manos perversas y malvadas. Vosotros lo habéis tomado y mediante manos malvadas, y el original dice manos que no tienen ninguna ley. Se refiere a las autoridades romanas. ¿No lo hicieron vosotros? Ustedes lo tomaron, lo determinaron así, vosotros y vuestros líderes lo entregaron a los romanos. Vosotros lo tomaron y utilizando la autoridad romana que no tenía ninguna ley, fue crucificado, fue penetrado con esos clavos y fue matado. Lo echaron a un lado, es lo que dice el griego, pero mirad, una antítesis otra vez más, otro contraste. Vosotros lo habéis echado a un lado, versículo 24,
al cual Dios levantó. Una vez más el apóstol utiliza vosotros lo crucificaron, sin embargo Dios lo levantó. Es una lástima que comience ahí el siguiente versículo porque oscurece el estilo de la predicación. Vosotros lo prendisteis o vosotros pensabais que era así, sin embargo Dios lo levantó. Vosotros estabais en oposición a Dios, vosotros hacíais algo, Dios hacía una cosa diferente. Y esta es la segunda vez que el apóstol Pedro está utilizando este método de antítesis, de cosas contrarias para poder enfatizar algo. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque Él es Dios, ¿no te das cuenta? Es Dios. Era imposible que fuese detenido por la muerte. Claro que no es posible que Cristo hubiera sido detenido por los dolores y los lazos de la muerte, porque Él era Dios. Obviamente es divino. ¿Acaso no es Él que unas semanas antes había muchas cosas y una de esas cosas que había hecho fue levantar a Lázaro y lo levantó a vida después de 4 días de estar muerto? ¿No era él la misma persona? ¿Cómo alguien así podía él mismo estar detenido por la muerte si él mismo podía levantar a los muertos? No era posible que pudiera ser detenido por la muerte, y de cualquier forma era el Dios santo. La muerte es la paga, el castigo por el pecado. No podía detener a Cristo, quien es el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es un plan divino, un plan de la deidad, es de acuerdo con las profecías, como Pedro les mostraría. Entonces, conforme a la profecía, tenía que levantarse de los muertos por su propio poder divino. Y también se dice que Dios lo levantó de los muertos, lo cual implica que era el Padre. En otras palabras, era un acto de toda la deidad, de toda la Trinidad. El poder que Cristo tenía sobre la vida, y Dios el Padre completamente aprobó su muerte en el Calvario. Y entonces demostró esto, que fue algo totalmente exitoso para remover todo castigo de pecado de aquellos que pertenecen a Él. Porque no era posible, por cuanto no era posible, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora viene la explicación. El sermón comienza con Cristo, enfatiza que se levantó de los muertos y ahora lo prueba de la escritura. No pensemos que aquellos que estaban escuchando ya estaban intranquilos porque el sermón llevaba poco tiempo, pero sí decía Pedro cosas que les sacudían. Ellos habían ejecutado al Mesías, ellos. Y el Mesías había sido levantado de los muertos. Y con toda su maldad, a pesar de que estaban conmovidos, bueno, pensaríamos que algunos estaban ya intranquilos, pero justo en el momento correcto, en este sermón que es modelo para todo sermón, en este momento el apóstol Pedro introduce algo que tienen que oír. No pueden faltar al respeto en este momento porque dice, porque David dice de él, al respecto de él, David, el rey David. Tienen que respetar esto, no pueden interrumpir en este momento, a pesar de que tal vez tenían ganas de hacerlo. Y entonces el apóstol Pedro, a partir del Salmo, da la profecía de David, que prueba que había una resurrección de los muertos de parte del Mesías. Versículo 25. Y se cita a David, porque David dice respecto a él, de él, no yo, parece que dice Pedro, sino David lo está diciendo. Y aquí está la cita. No al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y algunas personas piensan que David desde el principio en esta cita está hablando respecto de Cristo. Y otros creen que en ese momento está hablando respecto del mismo. Está meditando tal vez. Está en su devocional. Y siempre anteponía al Señor delante de él, es decir, el Mesías. Claro que él oraba a Dios el Padre, pero ya se le había mostrado
que él, a partir de su descendencia, vendría el Mesías, y piensa bastante al respecto de esto. El Mesías es su Señor, aquel que vendría, la segunda persona de la deidad, quien sería el gran descendiente de David, el gran descendiente de Abraham, aquel Mesías prometido. En Génesis 3:16, aquel que heriría la cabeza de la serpiente, la aplastaría. Él está a mi diestra para ser mi ayudador y mi guardián y mi Dios, de modo que no seré conmovido. Y después la cita continúa del Salmo 16, versículo 26, tenemos aquí, por lo cual mi corazón se alegró, porque tengo un Salvador en el cielo, y él viene a la tierra un día, y se gozó mi lengua en salmos y en alabanzas. Y después comienza la predicción de su propia resurrección corporal. No simplemente está pensando en su alma, lo menciona a su debido tiempo, sí, pero aquí está pensando respecto de su cuerpo. Y aún mi carne descansará en esperanza. Un día seré puesto en la tumba, pero mi carne descansará. Descansará en esperanza, en expectativa, en anticipación. Obviamente, expectativa de resurrección. Y ahora, o a la mitad del versículo 27, habla como si él fuese Cristo. Aquí está la profecía. Este no es el único lugar donde David habla respecto de Cristo en la primera persona del singular. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Él sí que permanecerá en la tumba. David sí. Pero dice aquí, porque no dejarás mi alma en el Hades, en la tumba. Aquí donde dice Hades, es una traducción de una palabra que en el griego indica simplemente el lugar de las almas que han partido. Uno podría decir a la ligera la tumba, o el lugar a donde vamos cuando el alma parte del cuerpo. Aquí no hace referencia al infierno. Literalmente no hace referencia al infierno. Tú no dejarás mi alma en el Hades. Y recordemos que el alma de David jamás estuvo en el infierno. Y el alma de Cristo mucho menos estuvo literalmente en el infierno. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los creyentes, y tampoco Cristo, los creyentes, cuando su alma es separada del cuerpo, van directamente a estar con Él, con el Señor. Ellos no prueban la muerte, el infierno, no lo prueban. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Pero escuchen, aquí están las palabras más significativas e importantes. Y aquí definitivamente se está hablando de Cristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los traductores de forma correcta ponen santo con mayúscula porque hace referencia al Mesías. No es nada más de la nada que lo pongan en mayúsculas, porque esto es lo que ha estado diciendo David, versículo 25, donde dice, veía al Señor siempre delante de mí. Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Debido a lo siguiente, debido a lo que estoy a punto de decir, es una profecía. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquel que ha sido prometido, de quien meditaba David, su gran descendiente. Entonces Cristo, cuando venga, jamás vería en su tumba deterioros de descomposición ni corrupción. Su cuerpo jamás se corrompería, se descompondría, porque casi inmediatamente sería levantado de los muertos. El versículo 28. Esta es la exclamación del profeta con toda certeza. Me hiciste... No, aquí había entendido que porque Cristo se levantaría de los muertos, también su pueblo se levantaría de los muertos de forma corporal. Me hiciste, versículo 28, conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. De forma literal, en tu rostro, en tu presencia. Aquí dice, con tu presencia, en tu presencia estaría con el Señor para toda la eternidad. Esta es su profecía. Todo esto está citado del Salmo 16. Habían escuchado cuidadosamente a David.
al profeta, rey David, el salmista, y su profecía respecto de la resurrección de su gran descendiente. Y entonces ahora viene la aplicación del sermón, del versículo 29 en adelante. Varones, hermanos, se os puede decir libremente, con denuedo literalmente sería del griego. Está implicando que tal vez, o lo que implica aquí es que tal vez habría un poco de intranquilidad, pero la profecía del Salmo evita interrupción y ahora viene una aplicación. Déjenme que con denuedo les hable del patriarca David, que murió y fue sepultado. Habían pasado ya más de 1000 años de eso. Y su sepulcro está con nosotros hasta este día, dice Pedro. Estas palabras definitivamente no pueden aplicar a sí mismo. Pedro diría después, porque él se ha descompuesto ya en la tumba más de 1000 años. David. Versículo 30. Esta es la explicación. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, él, David, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción o descomposición. A este Jesús, versículo 32, resucitó Dios, de lo cual los 12 apóstoles, todos estaban ahí, y sin lugar a dudas, los 120 discípulos también, probablemente ellos eran las mismas personas a quienes se les dio el don de hablar en idiomas de las personas que habían venido de otras partes peregrinando, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estamos juntos. Le hemos visto vivo. Y después versículo 33. Espero que no les importe que yo esté estudiando este pasaje como una simple lectura bíblica, porque yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, que hace referencia a su ascensión al cielo, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia naciente con todas las señales que habían recibido. Y dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí no se hace mención de que las personas que iban a ser convertidas a través de este sermón también hubieran hablado en lenguas. Aquí no hay ninguna cosa que nos indique esto para nada. Unos 7 años después, esto se narra en Hechos 11, lo que voy a decir, de que cuando Pedro está razonando con los cristianos en Jerusalén, de que reciban a los gentiles y su conversión, habla de cómo después de la conversión de Cornelio, el Espíritu Santo fue derramado como un mini Pentecostés sobre los creyentes gentiles, y dice esto, y ustedes saben que hablaron en idiomas extranjeros como nosotros lo hicimos al principio. Y ahí hay una palabra muy importante que tiene implícito que en Jerusalén, después del día de Pentecostés, nadie estaba hablando en lenguas. Y Pedro, 7 años después, dice, ustedes se acuerdan cómo pasó en el principio, y esto también le pasó a este pequeño grupo de gentiles a medida que recibieron un mini Pentecostés para convencernos a nosotros judíos que el Espíritu Santo está sobre toda la iglesia, judíos y gentiles que son convertidos a Cristo también. Pero vuelvo a este versículo. Versículo 34, de vuelta a David, porque David no subió a los cielos, él no ha sido exaltado de la forma en que Cristo fue exaltado, sino que dice él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es una cita del Salmo 110. Otra cita que Pedro hace en el día de Pentecostés
Y ahora la gran aplicación a sus almas. Ve por favor el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otro gran contraste, otra gran antítesis, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el griego es mucho más claro que esto, porque se pone exactamente de una forma que da mucho énfasis. Bueno, aquí lo tenemos, lo podemos leer en nuestra versión aquí. Dios le ha hecho Señor y Cristo a este mismo Jesús. Vosotros habéis hecho una cosa, pero Dios ha hecho lo opuesto. Vosotros se opusieron por completo a Dios. Y estamos suavizando un poquito el lenguaje para que no sea tan duro para con ellos. Aquel a quien ustedes echaron a un lado y crucificaron y arrojaron a una cruz, eso es lo que ustedes pensaban de él. Dios le ha hecho Señor sobre todas las cosas, y Cristo, el señalado, el ungido, el enviado por Dios. Y eso los quebranta. Mira el resultado del versículo, el resultado del sermón en el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Y a nosotros hoy en día, compungir tal vez no parece algo tan severo, pero el griego significa penetrar, de par en par, perforar hasta atravesar algo violentamente, perforados en todo su corazón. Y cuando escucharon esto, era una apelación, un llamado a su mente primordialmente, al alma, a través de la mente. No fue hecho a través de un cántico, no fue hecho a través de alguna especie de manipulación de sus emociones, de sus sentimientos, con sonidos retumbantes, con ritmo retumbante, como se hace hoy en día, suavizando a las personas, produciendo en ellos una sensación, un éxtasis con todo tipo de cosas manipulativas, de manipulación emocional, como se hace en muchos lugares. No, esto era un sermón, era una clara exposición de la profecía. Junto con su condenación, se puso el dedo sobre su pecado con palabras claras y llanas. La palabra de Dios siempre es así, el Evangelio siempre es así, apela a nuestra razón, a nuestra mente. Y cuando ellos escucharon esto es muy importante, muy significativo, se compungieron de corazón, perforados hasta ser atravesados en su corazón, y dijeron allí, aquellos que iban a venir a conversión en ese momento, fueron regenerados a vida por el Espíritu Santo de Dios. Él abrió sus corazones. El Espíritu Santo inclinó sus corazones y abrió sus corazones, y el resultado fue que resultó en su conversión este sermón. A medida que tuvieron convicción de su pecado y fueron traídos a ver su necesidad, entonces se arrepintieron de su pecado y pusieron su fe en Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo profunda convicción y arrepentimiento. Estaban quebrantados, no todos ellos. 3,000 fueron convertidos. Tal vez había 20,000 escuchando, pero 3,000 todavía son bastantes personas. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos. Eso significa cambia por completo, una vuelta de 180 grados. Incluye muchísimas cosas el arrepentimiento. Avergüénzate, lamenta, siente lo que has hecho, arrepiéntete, lamenta lo que has hecho. Es el arrepentimiento. Clama a Él, reconoce tu pecado, pídele salvación, pídele que te cambie, confía en Él. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso significaba tanto. Bautícese cada uno de vosotros. Prácticamente estaba diciendo lo siguiente: deja de ser judío,
Deja de confiar en el templo y en las ceremonias y en las obras. Arroja todo el fundamento de tu confianza presente, pensando que eres aceptado por Dios por virtud a tu raza como judío y por virtud a la obediencia, a las ceremonias que Dios ha dado. Eso nos salva. Esta es una ilustración de cómo Dios salvará. Pero tú tienes que confiar. No, tú más bien estás confiando. Tú confías en que si haces esos actos, te acepta Dios. Y no es así. ¿Qué dice aquí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Reconócelo como tu sumo sacerdote, como tu rey, como tu salvador. Para la remisión de pecados, una hermosa palabra cri significa para que sea quitado tu pecado. Son como una gran carga sobre ti que te aplasta, pero ahora te avergüenzas de todo tu pecado y que ese pecado te llevaría al infierno. Sin embargo, Dios los quitará de ti si tú te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. No necesariamente el hablar en lenguas, pero es más bien esta vida, la vida que te da el Espíritu Santo, porque Él ha venido dentro de tu corazón. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa de salvación y del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa. Los que me estáis escuchando y para vuestros hijos. No hace referencia a vuestros bebés, de modo que les tienen que bautizar. La promesa es para la siguiente generación, para ti y para la siguiente generación. Y a todos aquellos que están lejos, las naciones gentiles. Normalmente los judíos reaccionarían aquí, diciendo, no, no puede ser a ellos, no. Solamente nosotros judíos somos los hijos de Dios, no aquellos gentiles. Pero ahora Pedro les iba a decir la verdad y el Evangelio les es abierto a los judíos también y a los gentiles. Y porque estos judíos estaban bajo convicción, nadie protesta. Nadie protestó como normalmente lo hubieran hecho. Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No todo judío será convertido, no todo gentil será convertido. Aquellos que son dados por el poder del Espíritu, porque aquellos a quienes les da la gracia de responder, el Espíritu Santo les da esta gracia de responder. Y a veces se hacen debates curiosos. Algunas personas dicen que el versículo 40 dice algo que pasó mucho tiempo en decir. Otros dicen que no, que hasta el versículo 40 es todo literal el sermón de Pedro. Y el versículo 40 hace referencia a lo que se agregó después de lo que se dijo antes. Y yo me inclino a pensar que hasta el versículo 40 es el mismo sermón, pero ¿cómo puedo yo saber? Bueno, de cualquier forma, versículo 40. Y con otras muchas palabras, como haciendo referencia a que se usaron muchas más palabras, testificaba, les exhortaba, apelando a las personas, llamándoles, razonando con ellas, utilizando argumentos, razonando con ellos, persuadiéndoles, por amor a sus almas, que volvieran a Cristo, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Perversa generación. Estoy leyendo la parte final del versículo 40. Y versículo 41. Así que los que recibieron su palabra con gozo y urgencia, tuvieron convicción, entonces fueron bautizados. Algunas personas dicen que tenemos que bautizar a las personas instantáneamente. ¿Recibieron el Evangelio? Bueno, no. Hoy en día nos tardamos un poquito más. Dejamos que pase un poquito de tiempo. Y parece que tenemos una indicación de esto en el Nuevo Testamento. En aquel entonces era diferente. No solamente aquí estas personas eran apóstoles y el poder de Dios estaba presente de forma especial y había discernimiento apostólico, pero también costó bastante esto. En el día de Pentecostés costó bastante que estos judíos profesaran a Cristo, porque iban a ser arrojados de sus casas. Al final de este capítulo lo leemos, de cómo las personas que fueron convertidas, bueno,
Pues entonces vendieron sus posesiones, los que eran ricos y tenían cosas en común. ¿Y por qué lo hicieron? Porque muchos fueron desposeídos por su familia, fueron sacados de la casa. La comunidad judía en Jerusalén en aquel entonces era muy predispuesta en contra de Cristo. Y profesar a Cristo, bueno, pues eso significaba que te sacaran de tu familia, gran dureza y dificultad. Y entonces las personas que profesaron a Cristo, con toda certeza, tenían que haber sido completamente genuinas. Su conversión completamente tendría que haber sido algo real, como para pagar tan grande precio como pagaron. Entonces podemos entender que el bautismo fue rápido ahí, en el día de Pentecostés. Pero eran circunstancias diferentes a las nuestras. Hoy en día nosotros no tenemos gran discernimiento y esperamos un poco. Y entonces es claro que las marcas de gracia están en la vida, que una persona ha cambiado, que han dejado y olvidado la música y el cine y todas las cosas que nos atrapan en este mundo y todas las cosas que verdaderamente representan que tenemos una nueva vida y nuevos gustos. Y entonces con gozo les bautizamos. Pero bueno, ya no me desvío más, vean estas palabras, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué obra tan poderosa de Dios es esta. Y voy a terminar con un punto final breve. Quiero que notemos cómo esto refleja la divinidad y la gloria y la maravilla de Cristo y cómo nos aplica a nosotros. Piensen al respecto de Pedro. Mira este sermón. Mira este sermón. Es un sermón modelo, un patrón. Es cortés en la forma en que se dirige a las personas y aún así dice cosas difíciles de decir, que iba a dar convicción a las personas y tal vez les iba a ofender profundamente. No hay ninguna palabra superflua, ni una sola en este sermón. Piensa incluso al respecto de la introducción de este sermón. Estos hombres no están ebrios como vosotros suponéis. ¿No os das cuenta que es la tercera hora del día? Una razón solamente es la que se ofrece, por la cual ellos para nada podían estar ebrios todavía. Antes de que se diese la profecía de Joel. Hoy en día nosotros los predicadores tendemos a utilizar muchas palabras y tal vez yo daría 12 razones por las cuales no podían estar ebrios antes de proceder con el sermón per se. Sin embargo, Pedro no lo hace, no gasta ninguna palabra. Una razón es suficiente y después se adentra a Cristo a quitarle la culpabilidad que le habían dado a Cristo ellos. Y me recuerda a Lutero, su 10ª regla para los predicadores. Sus 10 puntos, cuando él estaba seleccionando quién sería predicador, quién tenía el don y quién no. Y hace 10 puntos y el 10º es, tienes que saber cuándo callarte, cuándo detenerte. Y eso lo aplicó Pedro mismo. Él sabía cómo ser económico, usar pocas palabras y decir solamente lo suficiente, llegar al punto. Y enfatizar las cosas que necesitaban ser enfatizadas. Y pasar más tiempo en esto. Solamente puntos vitales de las citas. Cuando cita a Joel, solamente toma lo que es necesario para aclarar el punto que está teniendo a la multitud que tenía enfrente. Cuando habla de David y lo cita, no explica más de lo que necesita. Y algunos comentarios dicen, no podemos entender por qué Pedro no utilizó el siguiente versículo en el Salmo 16. Pues es que no necesitaba utilizarlo. El siguiente versículo hubiera sido demasiado para ellos, hubiera oscurecido el punto, no hacía falta, etc. Es un perfecto sermón, está cuidadosamente establecido, está bien medido. ¿Cómo refleja esto el Señor de la Gloria? En Juan 1, Andrés era uno de los 2 discípulos que escuchó la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista señaló a Cristo. Andrés y ese otro discípulo siguieron a Cristo. Andrés fue el apóstol Pedro y dijo, hemos encontrado al Mesías, ven y velo. El apóstol Pedro fue. Y Cristo lo miró y dijo,
tú eres Simón Pedro. Y le habló. Y él sabía que él le llamaría a ser un discípulo y que él predicaría el primer sermón en la iglesia. Él era un pescador. Él jamás había predicado ningún sermón. Tal vez ni siquiera había hablado formalmente a un grupo de personas en toda su vida. Sin embargo, Cristo lo hizo. Él lo trajo a que naciese. Él le dio nacimiento en primer lugar. Él le trajo al nuevo nacimiento en primer lugar. Dios sabía los dones y las capacidades que le había dado a Pedro. Y miró este hombre rústico, este pescador, y le llamó a sí mismo Cristo. Y volvió a sus botes y Cristo le encontró allí en la riviera con las redes y le volvió a llamar. Y de la vida de Pedro jamás hubiéramos imaginado que él iba a llegar a ser tan grande predicador y que llegaría a predicar este perfecto sermón tan poderoso. Pero esto refleja a Cristo. Cristo le conocía, Cristo le hizo en primer lugar. Cristo sabía a quién estaba llamando a sí mismo y lo que él haría en el día de Pentecostés. Y después pensemos al respecto del apóstol con tantas debilidades que los evangelios nos dicen con toda honestidad. ¿Y acaso esto no nos hace pensar en la gloria y divinidad de Cristo? ¿Cómo le cambió? ¿Y qué hay al respecto de su educación? Un minuto, Pedro no entiende al respecto del Calvario y no entiende al respecto de la resurrección. Y después de las apariciones de Cristo, ahora se levanta y con gran denuedo explica a una gran multitud, incluyendo doctores de la ley, expertos de la ley, les explica exactamente lo que el profeta Joel quería decir y lo que David quería decir en sus dos profecías en el Salmo 16 y en el Salmo 110. ¿De dónde sacó todo eso, Pedro? Es el genio de Cristo, el genio divino. Él le había enseñado de tal forma en esos 3 años de instrucción que después del Calvario y la resurrección y en las apariciones de la resurrección le iba a enseñar los elementos que faltaban para cimentar todo junto, para unirlo todo. El poder instructivo de Cristo. Acuérdense cómo fue con estos 2 discípulos en el camino a Emaús, cómo Cristo les explicaba, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicaba en todas las escrituras las cosas al respecto de Cristo. Si Él lo hizo a estos 2 discípulos que no conocemos, también lo habría hecho para con Pedro. Pedro tenía maravillosas instrucciones y se acordó de todas las palabras al respecto de Joel, el Salmo 16, el Salmo 110, y ahora puede predicar. Y entonces Cristo sabía cómo escoger, sabía cómo le había creado en primer lugar, sabía cómo entrenarle, sabía cómo educar su mente en esos momentos necesarios y sabía lo que haría, de modo que en el día de Pentecostés tuvo gran privilegio de ser un instrumento en las manos de Dios para convertir a 3,000 almas. Él sabía todas esas cosas, Cristo, lo que Cristo hace por ti y por mí. Cuando tú naciste, Él sabía exactamente qué dones y capacidades te daría. Él sabía exactamente a qué te llamaría a hacer para servirle en tu vida en los años que vendrían delante. No necesariamente, obviamente, como un apóstol, predicándole a una gran multitud, pero Él sabía qué dones te dio para hacer las cosas que Él te asignaría por hacer. Él te entrenó desde el día de tu conversión y te hizo diferente y quitó tus pecados residuales y te refinó. Si eres cristiano, Él educó tu mente. Si tan solo le permitiéramos educarnos nosotros leyendo la Escritura diariamente, permite que Cristo a través de su Espíritu eduque tu mente de modo que seas profundizado en la Escritura y puedas testificar por Él cualquier cosa que te dé por hacer. Él sabe cómo te usará. Él sabía que utilizaría a Pedro para convertir a 3,000. Él sabía exactamente qué es lo que te ha llamado por hacer. Permite que Él lo haga en ti, querido amigo. Permite que Él guíe tu vida, querido amigo. Haz que Él sea tu prioridad. Y así como el apóstol Pedro, Él te aplicará, te usará, te guardará
Cuán grande es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Este es el sermón de Pedro en el día de Pentecostés,